Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de redacción de informes. Deberíamos decir redacción de informes técnicos, ¿verdad? Sin embargo, el nombre de la materia es simplemente redacción de informes. Vale, tenemos el módulo 2, está en curso, está en proceso de evaluación de por sí también. Y próximamente iniciaremos con el módulo 3, la publicación del material, publicación de las actividades a realizar y su posterior entrega. ¿Ok? Debo señalar que una vez revisados, chequeados las actividades del módulo 1, debo felicitar por el trabajo emprendido. Recomendación, no solo en esta materia, sino en cualquier otra, es necesario leer con calma, bien, leer bien las actividades, los contenidos que se solicitan. Está disponible un material allí. Recuerden que tienen ese material como tal para consulta. Puede ser extenso, es válido. Sin embargo, está allí disponible, dispuesto. Limítense a donde están los títulos asociados con la temática que se está manejando y les ayudará a desarrollar las tareas, las actividades. No implica el hecho de que esté publicado en la página web que no pueden consultar otra, ¿no? Por el contrario, pueden asistirse de cualquier otro mecanismo, otro medio de información, bien sea otra página web, sean otros libros, bien, folletos, y paremos de contar. Todo material es válido siempre y cuando no sea una copia textual. Ya sabemos lo que es una copia textual y bueno, el accionar en ese caso normalmente no se debe calificar porque eso se le conoce como un plagio. Ok, entonces, muy importante allí. ¿Qué es un informe técnico? Básicamente estábamos hablando de que era un escrito, es una relación escrita de una actividad. Por allí, como me dijeron en una de las tareas, o sea, no se puede hacer un informe de algo que no ha sucedido. Todo lo contrario, tiene que primero ocurrir y nosotros vamos a reseñar sobre él. El informe como tal es una forma de comunicación formal que se da en las empresas. ¿Ok? Nosotros es muy común que nos soliciten un informe sobre cualquier actividad. Hicimos un taller X en la empresa, una capacitación y demás, nos piden el informe de cómo nos fue en el taller. Se hizo una venta, también nos van a pedir una propuesta de promoción dentro de la empresa, de publicidad, de cualquier actividad. Se chequeó un equipo, un material, se constata cómo está, qué condiciones presenta, de qué manera está funcionando, y se hace un reporte. Ese reporte es lo que sería para nosotros un informe, ¿bien? Entonces esa parte es muy, muy importante dentro de las empresas. También a nivel académico, bueno, pues tenemos informes, pero en este caso realmente nos debería interesar más orientado y enfocado a la empresa, ¿bien? Entonces esta parte es bien chévere. Como es una comunicación de tipo escrito, ella tiene que estar a la altura, por decirlo de esa forma particular. Tiene que presentarse de forma adecuada, coherente, redactada de forma precisa. Por eso es que es muy importante hacer una redacción de tipo científico. ¿Qué significa el hecho que sea científico? Que nos estamos refiriendo, no sé, tal vez a químicos, elementos biológicos, algo que tenga que ver con física y con química. No, no necesariamente es eso. En la parte, la científica la asociamos con los principios del método científico, por decirlo de esa forma, donde vamos a siempre a exponer el qué sucede, sobre qué queremos tratar. Vamos a manejar una serie de datos, de información que va a ser, de alguna manera va a ser procesada, va a ser analizada, va a ser comparada con algún material de tipo teórico que ya se tenga conocimiento previo o que también sea parte
de la búsqueda al momento de hacer la tarea, la acción propiamente dicho, la actividad, establecemos resultados y finalmente damos un veredicto o fijamos conclusiones. Bien. ¿Para qué nos puede servir ese informe como tal para la toma de decisiones? ¿Hacemos? ¿No hacemos? Dejamos quieto. Continuamos como estamos, pero haciendo algunos cambios. Continuamos como estamos sin hacer cambios. Paremos de contar cualquier iniciativa en un momento dado. Bien, entonces esa parte es muy importante. De allí que la formalidad que esto implica, y como les decía, la redacción que de alguna manera debe orientar hacia ser científica, nos obliga a cumplir con las normas más básicas de ortografía. Podrían decir, pero ¿para qué la ortografía? Eso no tiene ninguna relevancia. No, todo lo contrario. Siempre, o sea, eso demuestra pulcritud, demuestra dedicación, demuestra esmero, deseo de hacer las cosas bien hechas, ¿bien? Y también demuestra la capacidad, el conocimiento que podemos tener nosotros en un momento dado sobre un tema en particular que estemos tratando, ¿bien? Entonces esa parte es muy, muy importante. La ortografía involucra muchos aspectos que tiene que ver desde, por ejemplo, el uso correcto de las letras en las palabras, ¿bien? Eh, el concepto correcto asociado a cada palabra en el momento que estamos haciendo una redacción, la forma correcta de abreviar, la forma adecuada de señalar o hacer referencia a las siglas, al uso de siglas, ¿bien? O de términos, por ejemplo, como OEA, Organización de los Estados Americanos, ¿bien? Todo eso tiene sus reglas. La acentuación es muy, muy importante. ¿Qué decir de los signos de puntuación? Porque si leemos de forma correcta un informe, el signo de puntuación le va a dar sentido a lo que está allí escrito. Bien, es muy importante saber escribir para poder leer correctamente. El informe, como lo digo, es un medio de comunicación, es una forma de comunicar. Se hace de forma escrita. Todo lo que se escribe para que pueda tener el efecto, es decir, poder transmitir la información, debe ser leído. Entonces, es fundamental, es básico poder hacerlo de manera adecuada. Entonces, jóvenes, muchachos, les recomiendo, tenemos un material allí dispuesto al momento de hacer la tarea, al momento de contestar el cuestionario, por favor, tomen las precauciones debidas, de por sí también hagan bien la parte del uso de los signos de puntuación y todo lo demás, ¿ok? A veces se nos escapa un acento, pero no es que no sea importante. Nosotros asumimos esa realidad del acento y si nos damos al momento de leer, no nos percatamos de la falta porque ya conocemos la palabra. Bien, y le damos el sentido correcto. Hay un ejemplo que yo siempre colocaba en clase cuando estábamos de manera presencial. Yo decía que algo así como, eh, ya, ¿cómo es que dice? Que no es lo mismo llorar por la pérdida de mi madre a llorar por la pérdida de mi madre. ¿Ok? Fíjense cómo hace énfasis, la acentuación y cómo permite incluso darle dos entonaciones o dos eh, significados completamente diferentes, ¿no? Al hablar de la pérdida de mi madre,
es la ausencia de ella. Y la pérdida de mi madre, vaya, pone a pensar a qué se está dedicando la persona, ¿bien? Entonces eso es muy importante acentuar. No es lo mismo trabajo que trabajó. No es lo mismo une que une, ¿bien? Y tantas cosas por el estilo. Tenemos que tener mucho cuidado en ello, ¿bien? Entonces, el segundo módulo está enfocado hacia esto, hacia cómo tener un conocimiento básico para poder escribir adecuadamente. Hablamos en primera instancia de redactar. Redactar, recuerden que es esa retórica, pero escrita. Expresarme de forma adecuada, darme a entender de forma correcta, utilizando términos adecuados para el público que lo va a leer. Eso es muy importante, hay que redactar dependiendo del lector. ¿Ok? Tenemos que utilizar términos, palabras como tal adecuadas y de fácil entendimiento por parte de la persona que nos va a leer. Entonces la redacción, vaya, tiene que estar ajustada en ese sentido, ¿ok? Como tal, a nivel de nosotros, a nivel de ingeniería industrial, a nivel profesional, en términos generales, no solamente nuestra carrera, es importante que la redacción sea científica y sea de tipo técnico, es decir, las palabras, los términos que utilicemos tengan un sentido, sean técnicas y tengan ese sentido técnico. Vaya, es que el resultado fue chimbo. ¿Qué significa eso en palabras coloquiales? Bueno, que es el resultado, no salió bien, falló, hubo un equívoco, eh, sufrimos un percance, bien, díganlo de esa manera, usando esos términos técnicos asociados a esto. Bien, se presentó una falla, un percance, se evidenció el no cumplimiento de una actividad, de una acción. A decir, no, es que fue chimbo. Vaya, por favor. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y las actividades que nosotros reseñamos en un informe a veces pueden ser muy extensas. Bien, o sea, es mucho lo que queremos expresar, es demasiado lo que tenemos que señalar, decir, y hay información que necesita ser presentada de forma precisa, detallada, concisa, ¿bien? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de la sustitución de un equipo o los resultados de una cierta actividad, de un estudio, tenemos que indicar con detalle cada aspecto, ¿bien? Ser lo más preciso posible. Pero en un momento dado de una toma de decisiones, normalmente son acciones que se hacen con prontitud. Perdón, tomamos las decisiones sobre la marcha. Hacemos una reunión, le pedimos a la persona que nos entrega el informe, incluso antes de leerlo le decimos, bueno, háblame un poquito del informe, de qué fueron los resultados, ¿bien? Y ella nos da una idea general, nos hace un resumen, un conciso, nos explica de manera corta, rápida y precisa de qué trata el informe y nos da una idea o un bosquejo de hacia dónde debería ir la toma de decisiones. ¿Ok? Sí, no, tal vez puede ser, pero ella nos dice, mira, o sea, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi opinión, deberíamos hacer esto. Bien, pero hay momentos, hay circunstancias donde es imposible que se dé esa reunión. Por consiguiente, se entrega el informe. La persona lo va a leer y tiene que tomar la decisión. El factor tiempo es fundamental, crucial en las empresas. Puede que nuestro informe sea
relativamente extenso, más de 20, 30 páginas. Qué peor decir que sea un informe de, no sé, 100, 150, 200 páginas. ¿En qué momento lo leemos para tomar la decisión? Entonces ahí es donde entra a tener gran importancia en el informe, en esta parte que tiene que ver con la redacción de los informes, el contenido que se denomina resumen. ¿Por qué? Porque la idea es presentar en un pequeño escrito, muchas veces no superior a las 300 palabras, la información de forma concreta, precisa, resumida, como tal, de todo lo que dice en el contenido. Ay, pero profe, ¿cómo yo voy a resumir 200 hojas en 300 palabras? O tal vez incluso menos. Bueno, sí se puede. Sí se puede porque nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a modo de explicar la situación. Tal vez podemos hacerlo, no sé, 3, 5 líneas de un escrito. Bien, entonces allí, si nosotros hablamos que en promedio cada línea puede tener unas 10, 14, bueno, si pudiéramos hablar de unas 10, 12 palabras, tomando en cuenta que la casa es amarilla y tiene puertas, cada una de ellas es una palabra, pudiéramos decir que en aproximadamente 50, 60 palabras estamos dando la introducción del tema. Estamos señalando y diciendo de forma directa, mira, se aplicó una encuesta, se hizo una revisión, se hizo un proceso de observación, se hicieron pruebas de ensayo y error, se revisó la maquinaria, se comprobó X, Y, Z, o sea, se indica el método con el que se obtuvo la información. 2 líneas, 3 líneas máximo, estaríamos hablando de tal vez 20, 30 palabras más. Ya llegamos aproximadamente a 100. Luego, en unas 3, 5 líneas adicionales, presentamos los resultados. Sucedió esto, se evidenció esto, observamos esto, se pudo comprobar que tal y tal cosa. Esto nos permite sugerir la siguiente decisión. 2, 3 líneas. Y esta decisión se sugiere en función de, y se presenta el argumento. Tal vez pudiéramos estar hablando de unas 3, 5, 8 líneas para argumentar. Si yo voy sumando, tal vez yo he hecho un relato donde, digamos, tenemos aproximadamente entre 20, 25 líneas. ¿Ok? Y si estamos hablando de un promedio de 10 a 12 palabras por línea, 20 por 12, 240. 25 por 12, 300. Fíjense que sí es posible redactar un resumen con pocas palabras. Hay resúmenes que pueden ser un poquito más extensos, hablemos, no sé, tal vez de 500 palabras, pero por lo general se busca que sea lo más corto posible. Incluso si podemos manejarnos en un mundo, en un ambiente donde sean menos de 180 palabras, es muchísimo mejor. Bien. Tiene que ser información, lo que tú estás colocando en el resumen, tiene que ser información que está en el contenido o en el desarrollo del trabajo. No puede el trabajo hablar de una cosa, o sea, el informe no puede tener una información y el resumen otra diferente. No, ellas tienen que ser la misma. Ojo con eso, es muy, muy importante. Bien. La parte importante también al momento de redactar es la forma como nosotros narramos. ¿Ok? Entonces, esos son los temas. La forma como narramos y la forma como describimos. Pudieran ustedes decirme, ajá, pero ya va, eso no tiene nada que ver con el módulo 2. Ciertamente, no tiene que ver. Porque es la información, el material que vamos a manejar en el módulo 3. ¿Ok? Hablamos de estilos.
estilo científico, estilo literario, estilo fantasioso, estilo novelístico. Bien, pero en este caso vamos a hablar de que nos concentramos en el estilo científico porque es el que comprende y el que nos compete en el caso de la redacción de los informes. Bien, la narración es la forma como yo explico lo que sucede. Bien, por lo general, el narrador es la persona, o bueno, vamos a decirlo así, el narrador en este caso va a ser la persona que escribe, eh, va a contar, va a narrar de primera mano si la persona que escribe es la misma que vivió o protagonizó las actividades que se están haciendo. O sea, él estuvo directamente involucrado en el desarrollo de las actividades, bien sea porque buscó la información, porque diseñó los instrumentos, los aplicó, eh, recolectó o bien tabuló la información, la analizó, la interpretó o formó parte del grupo que lo hizo y entonces allí pudiera decirse que está actuando en primera persona, de primera mano, como protagonista, pero también él puede ser, señalar en un momento dado que, bueno, la actividad no la realizó él, pero la tuvo conocimiento como tal por X y Y circunstancia. O, en su defecto, el narrador es un tercero, un ajeno a la situación que se está dando. Y él simplemente dice, X persona hizo Y actividad, para lo cual realizó Z acciones. Bien, pero lo importante es que él va diciéndonos qué fue lo que ocurrió. ¿Ok? En el momento preciso de cómo ocurrió, de qué forma ocurrió, quién lo hizo, quién lo protagonizó, por señalarlo de esa manera. Bien. Y la parte de descripción es donde, me dicen, para no señalar, usar la palabra describen, cuando me dicen, me señalan, me explican cómo son las cosas, las personas, las situaciones. ¿Ok? Algo así como tipo, una descripción ideal sería que tú cierras los ojos y yo voy indicándote, mira, estás en un aula, en un espacio cerrado, rodeado de 4 paredes, con un techo a más o menos 2 metros de altura, ¿bien? Y tú te vas imaginando mentalmente cómo es cada cosa. La silla es de tal tipo y como que tú sientes que estás sentado allí en esa silla y apareció tal cosa, se cayó esto, sonó o hubo un ruido de tal tipo y tú todo lo vas percibiendo de acuerdo a cómo se hace la descripción, ¿ok? Mientras más detallada sea la descripción, o sea, más detalle se indique de las características del objeto, de la persona, de la situación, del entorno, tú vas a tener mayor conocimiento de lo que estás tratando, de lo que estás estudiando. Vas a conocer o vas a tener mayor información, mayor claridad para facilitar el proceso de toma de decisiones que recordemos, eso es lo que buscamos, agilizar con el uso de los informes técnicos. Bien, tenemos esa parte muy importante allí. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿bien? Nosotros cuando vamos a narrar debemos saber escribir y por eso es que es importante, si nosotros nos damos cuenta del aspecto secuencial de los contenidos que desarrollamos en la materia, ¿bien? En primera instancia ubicábamos teóricamente de ya va, ¿qué es el informe? ¿De qué se trata? Perfecto. ¿Qué
herramientas necesito yo conocer o qué técnicas necesito yo tener en práctica y en conocimiento pleno para poder hacer el informe. Es cuando estamos hablando de la redacción, la ortografía y el resumen. Y luego ya empiezo a desarrollar el informe. Entonces yo voy a narrar y voy a describir. Es importante esto, ¿bien? Deben ser lo más precisa posible, lo más conciso posible al momento de hacerlo, ¿bien? Una situación muy particular. Ocurre un evento X. Podemos tener 10 testigos del evento o 10 personas que han observado la situación. ¿Bien? Y nosotros le preguntamos a las 10 personas. Tengan por seguro que ustedes van a tener 10 relatos donde algunos aspectos coinciden, pero otros distan o son completamente ajenos unos de otros. Bueno, hubo una explosión en la empresa, hubo un incidente en la empresa, se presentó una situación, cualquiera. ¿Bien? ¿Qué viste? Cada uno nos va a decir su versión. ¿Por qué ocurrió? Cada uno nos va a dar su versión. ¿Ok? Cuando tú le pides a la persona que señale con mayor precisión la información, te permite ser más objetivo. O sea, te permite dar la información con mayor seguridad. Recordemos que eso es lo que se refiere al aspecto de ser objetivo. Digo lo que es, cómo es, porque es y así es. ¿Ok? Entonces, mientras la descripción sea más precisa, más objetivo es. Y por consiguiente nuestro informe tiene mayor validez. Bien, entonces, podemos nosotros describir con un objeto, podemos describir a una persona, podemos describir incluso sentimientos, sensaciones, ¿ok? Hay que saberlos decir. Como tal, vamos a tomar en cuenta todo este aspecto muy importante. Recuerden que van a tener un material allí disponible en el aula. Por favor, sugiero la consulten. Tengan muchísimo cuidado, eso sí se los voy a pedir. Tengan mucho cuidado en contestar, al momento de contestar las actividades. Bien, normalmente la actividad evaluativa yo la presento en un solo formato, en un solo escrito. En este caso es un PDF, ¿bien? Y él dice parte 1, parte 2, por ejemplo, infografía, exposición, ¿bien? ¿Por qué hago este comentario? Yo les pedí hacer una infografía en la primera actividad y les pedí que podían utilizarla, ojo, como material de apoyo para una exposición audiovisual. Sin embargo, no era necesariamente que ella tenía que ser el material de apoyo. Podían utilizarla y podían complementarlo con cualquier otro material de apoyo. Pero de la infografía habían unos, creo que eran 2, 3 puntos, si no me equivoco, que coincidían con temas que yo solicitaba que estuviesen en la exposición y por eso era que podía servir tranquilamente ella para la exposición. Sin embargo, a su vez les pedía que hablasen de otros temas que no están necesariamente contenidos allí en la exposición, perdón, en la infografía, sino que se podían deducir, se podían concluir al momento de ustedes visualizar la infografía, de estarla haciendo y todo lo demás, y combinarla o conjugarla con las experiencias que tenemos en el día a día, en la parte laboral, en la parte académica, y hablarme de por qué era importante el informe, qué características deberíamos tener los que hacemos un informe y todo aquello, ¿bien? Entonces tuvimos un pequeño detallito por allí donde dejaron pasar parte de la información. La recomendación es lean bien. Tienen una duda, pregúntenla. No paren en eso, ¿no?
Eh, es que mi duda es algo muy tonto. No hay ninguna duda tonta. Tonto es el que no pregunta. Bien. Entonces, por favor, pregunten por el aula virtual, la mensajería, también pueden consultar conmigo a través del WhatsApp. Ojo, siempre que me pregunten algo por el WhatsApp, planteen también la pregunta por el aula virtual, yo también se las voy a contestar allí, se las voy a contestar por el WhatsApp si es posible, por ambos mecanismos, porque es importante quedar el registro de que se hizo la consulta, ¿bien? Eh, la interacción, digamos, haciendo el medio del WhatsApp, es una interacción directa alumno-profesor. Sin embargo, cuando lo hacemos a través de la página del aula virtual, también hay la interacción o la participación de la universidad, de la parte de la academia, y esto es muy, muy importante en este caso, ¿no? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, Desde el punto de vista de contenido, recuerden, como les comentaba hace un momento, consulten el material. Vamos a realizar actividades que tienen que ver con el material que va a estar allí contenido en el módulo. Próximamente lo estaré publicando, los contenidos del módulo 3. Y bueno, estamos pendientes con la entrega del módulo 2. Voy a resumir un poco. Recordemos que estábamos hablando de redacción. La redacción es la forma como yo escribo, como yo me expreso. Bien, se busca que sea una redacción de estilo científico, con términos eh, acordes al lector, términos técnicos que sean de fácil entendimiento para ese lector como tal, con el uso correcto de todo lo que se refiere a la ortografía, signos de puntuación, palabras correctamente acentuadas, correctamente escritas, en el orden adecuado, con la definición precisa. Bien. Y finalmente, la parte del resumen, que es donde yo expreso en muy pocas palabras la idea general, la idea básica, las conclusiones más importantes de toda la información que está contenida en el informe. Sobre todo lo utilizamos cuando estos informes son muy extensos o son relativamente extensos. Bien, para poder redactar adecuadamente y como tal, yo debo tener total conocimiento de la información que vamos a manejar allí, que vamos a contener. Y entonces, en ese sentido, es importante eh, hacer una buena narración, una buena explicación del cómo están ocurriendo las cosas, de qué manera, como tal. Bien, entonces esto sería todo lo que tiene que ver con la narración. La voy a hacer en primera persona, lo voy a hacer en segunda persona, en tercera persona. Bien, por lo general el informe es un escrito de algo que ya ocurrió, entonces yo siempre debo narrar, debo expresar, debo comentar la información indicando que es pasado. La redacción va a implicar que yo tengo que utilizar términos en pasado. Bien, esto es muy, muy importante. Y a mayor precisión en la descripción de todas las información que va a estar contenida en el informe, yo voy a poder narrar de mejor manera. Y la redacción como tal va a ser mucho más fluida, va a ser más expresiva. Bien, entonces es muy importante cómo se relacionan estos. Como tal, vamos a ir trabajando en este sentido, ¿ok? Manejamos los conceptos, manejamos la información y bueno, vamos a ponerles un poquito de práctica por allí, ¿ok? Espero que la información que aquí he expresado haya sido sea de fácil comprensión en caso de algún percance. No duden en preguntar, háganlo con toda confianza, estamos a su orden, a su disposición para complementar la información, para aclarar dudas, para explicarnos de una mejor forma en caso de que, bueno, no haya podido transmitir con claridad el mensaje que quería expresar. Bien, vale, de por sí, muy agradecida por la atención prestada. Espero que continúen saliendo muy bien como lo han hecho. Y bueno, estoy a la orden. Gracias por la atención. Feliz tarde, felicidad.
y hasta luego.